Muy buenas tardes a todos. Dios bendiga a todo su pueblo. Sean todos bienvenidos. En los primeros minutos voy a tratar de invitar a mis hermanos a contactarse. Entonces ruego y suplico de su paciencia. Les saluda su hermano en Cristo, Francisco Ramírez, predicador de la Iglesia de Cristo en Dolores Hidalgo, Guanajuato, México. Esta semana, gracias a Dios, ha habido mucho calor. Saludos a nuestra hermana Ailín Platas, que nos escucha por allá desde Puebla. Si Dios lo permite, por allá mi familia y yo estaremos el día domingo. Suplicamos sus oraciones. Vamos a un municipio que se llama Tecamachalco, Puebla, en una comunidad que se llama Alceseca, donde estaremos predicando, si Dios lo permite, este domingo 8 de julio. Pedimos, mis amados hermanos y amigos, de sus oraciones para que Dios nos lleve y nos traiga con bien y nos permita predicar su verdad sin poner ningún pensamiento humano, sin ponerle ni quitarle a la palabra de Dios, sino únicamente sujetarnos a lo que está escrito en el texto sagrado. El tema que me han dado es muy interesante, es la adoración verdadera. Dos temas con esa misma temática, la adoración verdadera. Si algunos hermanos por ahí en Puebla nos escuchan y desean asistir, es en Alceseca, Puebla, este domingo 8 de julio, si Dios lo permite. En lo personal me gustaría mucho tener el tiempo y la oportunidad de ir a visitar también a mis hermanos en Puebla. Son hermanos quienes tenemos aproximadamente 10 años de amistad ahí en la Vicente Guerrero. Desde el 2008, cuando un servidor por primera vez fue para allá y conoció a nuestro hermano Mesa, y él, por medio de él conocimos a más congregaciones y más iglesias ahí en el estado. Entonces, todos hermanos, bienvenidos a este su programa, a esta su estación de radio amiga, Mensaje de Amor para Salvación, y a este su programa, Y Conoceréis la Verdad. Entonces, hermanos, en breve iniciamos, solamente unos segundos en lo que invitamos a nuestros hermanos a sintonizar. Les recuerdo, hermanos, que para los últimos días de julio y tenemos nuestro seminario virtual de apología. Todos están invitados a este seminario. El tema general es apología bíblica y la fecha es del 30 de julio al día 4 de agosto. A partir de las 12:30, a partir de la 1:30 hora centro. Entonces, hermanos, pedimos de su asistencia, pedimos de sus oraciones por los exponentes de la palabra de Dios y, mis amados hermanos, de sus oraciones por esta actividad. Saludos a nuestra hermana Cari Jara, a nuestro hermano Víctor Poncio, a nuestra hermana Flor González. Saludos, hermana. Saludos para todos nuestros hermanos, a quienes amamos entrañablemente, a quienes rogamos que Dios los bendiga a cada momento. Permítame, solo prendo la luz, que se me olvidó encender. Bien, vamos a orar, hermanos, para dar inicio, para honra y gloria a nuestro Padre Celestial. Vamos a ponernos en las manos de Dios. Al único y sabio Dios, inmortal e invisible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, aquel que es poderoso para guardarnos sin mancha y presentarnos delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, sea la honra y la gloria, ahora y por todos los siglos. Gracias te damos, Señor Dios Todopoderoso, porque en este día nos has concedido la gracia de la vida y el privilegio, Padre, de tener un trabajo y poder trabajar en él y cansarnos, Señor, sudando para tener el alimento para nuestro hogar. Queremos suplicarte, Padre, por aquellos quienes no tienen empleo, que tú les proveas, Padre, un ingreso sólido con el cual sustentar su hogar, su familia. Que este trabajo sea digno, que sea de respeto y que sea sobre todo, Señor,
para honra y gloria tuya. Queremos hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Queremos hacerlo todo como para Dios y no para los hombres. Así que ayúdanos, Padre, a servirte también con nuestro trabajo diario. Bendice a las personas que nos rodean, que podamos ser un buen ejemplo para ellos, que podamos no solamente con palabras, sino también por medio de nuestra conducta, dar un mensaje de amor para salvación a estas personas. Bendice esta estación de radio, bendice a aquellos quienes la administran y a aquellos padres quienes proveen económicamente para que esta estación pueda funcionar al aire y pueda transmitirse en vivo, Señor, a diferentes lugares del país y diferentes países extranjeros donde se habla este mismo idioma. Señor, queremos rogar de los radioescuchas en este día y también por aquellos quienes escucharán después en las distintas redes, que tú bendigas el mensaje de tu siervo y de todos tus siervos, Padre, quienes nos preparamos para con amor presentar la palabra de Dios. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, una vez más, todos ustedes, cada uno de ustedes sea bienvenido. Nuestro hermano Roberto, que se ha añadido, nuestra hermana Guadalupe Cervantes, nuestro hermano Gilel Jiménez Cárdenas. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes. Muy bien, hermanos, el tema de hoy es muy interesante. Un tema que, por cierto, ha sido muy manoseado por los falsos maestros. Yo no quisiera utilizar ese término, hermanos. Sin embargo, es bíblico. Hay temas, hermanos, que son claros en la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, hay quienes le han metido su propio pensamiento humano. Yo quiero rogarle, hermanos, que me acompañe en cada texto de la palabra de Dios que habremos de leer. Que se fije usted en las palabras que el Espíritu Santo inspiró en estos hombres, del cuidado que el Espíritu Santo tuvo mientras estos hombres escribían la palabra de Dios, y que se fije en ellas y que sea instruido con la palabra de Dios. Quisiera rogarle que al menos en esta ocasión toda su mente la vacíe. Toda enseñanza relacionada a este tema, ponga su mente en blanco. Vaya a la palabra de Dios como si fuera la primera vez y aprenda de nuestro Señor y Maestro, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo que Él enseñó al respecto. Aprendamos usted y yo juntos de sus apóstoles. Un servidor no está aquí para enseñar, está aquí para compartir lo que ha aprendido y está abierto al diálogo. Usted puede comentar, usted puede escribir a este servidor, usted puede dar si no está de acuerdo, siéntase libre, hable con toda confianza. No soy su enemigo, soy su amigo. Deme esa confianza, o por lo menos conceda el privilegio. Vamos a estudiar la palabra de Dios. La Iglesia de Cristo, parte 6. Bueno, voy a entrar directamente al tema sin resumen de las clases anteriores. Creemos en la cesación de los dones milagrosos. Repito, creemos en la cesación de los dones milagrosos. Es decir, que los dones milagrosos tuvieron su final. Dicho de otra manera, que no hay dones milagrosos del Espíritu Santo en la iglesia en el tiempo presente, porque estos cesaron en un momento. ¿En qué momento? Bueno, eso es lo que estudiaremos, si nos alcanza el tiempo en esta lección. Pero primero, hermanos, quiero que vayamos a un texto muy mal entendido en el Nuevo Testamento. Es en Marcos capítulo 16, los versículos del 14 al 20. Por supuesto, son los versículos 17 y 18 los que causan confusión. Sin embargo, yo quiero que usted me acompañe en su Biblia, que la abra, que la lea, que tome buenas notas y que aprendamos juntos, en Marcos capítulo 16, versículos del 14 al 20. Bien, leamos en la palabra de Dios. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren mortífera hará daño.
Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Bien, hermanos, el Señor Jesús ha resucitado entre los muertos. Y en este mismo día ha aparecido a varias personas. Estas personas van y lo hacen saber a sus apóstoles, quienes no creen en la resurrección de Jesús. Finalmente, versículo que acabamos de leer, se apareció a los 11 mismos. ¿Qué hizo en esta aparición? Les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón por no haber creído en aquellos a quienes ya le habían visto resucitado. Luego, les da la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura, y que la persona que llegare a creer será salva, mas la que no llegare a creer será condenada. En el versículo 17, que es nuestro pasaje, el cual estudiaremos en esta tarde, es: y estas señales seguirán a los que creen. Y vienen las señales: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Bueno, hermanos, hay quienes sugieren, hay quienes afirman y sostienen que esos milagros, esos dones milagrosos del Espíritu Santo, existen todavía en el tiempo presente. Antes de continuar, quiero aclarar que lo que no estamos diciendo, hermanos, es que Dios haya dejado de hacer milagros. Sigue habiendo milagros de parte de Dios. Lo que sí estamos diciendo, hermanos, es que no hay dones milagrosos como los hubo en el primer siglo. Hermanos, hay un mal entendido a veces incluso dentro de la iglesia en relación a Marcos 16, 17. Fíjese que muchos falsos maestros enseñan que esta señal a los que creen, esta parte, los que creen, incluye a los que se les predica el evangelio del versículo 16, los cuales dice aquí: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hermanos, no voy a discutir por mucho esto, porque el tiempo es breve para una sola clase. Pero es muy sencillo, hermanos, no es así. Y quiero que usted ponga mucha atención, hermanos, entre cómo se habla del creyente en el versículo 17 y cómo se habló del creyente en el versículo 16. La gran comisión dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a todo el que creyere. Es decir, el que llegase a creer y se haga bautizar será salvo. Mas el que no haga creer, el que no creyere, será condenado. Hermanos, en el versículo 16 está hablando del posible creyente. La persona va a escuchar el mensaje que se va a predicar. Este mensaje que se va a predicar es el evangelio. Y la persona, como pudiera creerlo, como pudiera no creerlo. Y aún después de creerlo, pudiera obedecerlo, como pudiera no obedecerlo. Entonces, mis amados hermanos, aquí se me da pues el que creyere en tiempo futuro. Pero en el versículo 17 no dice: y estas señales seguirán a los que llegaren a creer, a los que van a creer, sino que el tiempo del verbo es diferente. El tiempo del verbo es en tiempo presente, en contraste con el versículo 16 en los posibles futuros creyentes. ¿Se da usted cuenta? Usted no necesita saber mucho de Biblia. Usted solamente necesita leer con atención. No es lo mismo el que creyere y estas señales seguirán a los que creen, tiempo presente. Entonces, hermanos, el creyere y los que creen son totalmente diferentes. El versículo 17, hermanos, hace imposible que esta promesa sea para otros.
por la diferencia en el tiempo del verbo, el que creyere y los que creen. Estoy viendo que estoy escuchando que llegan algunos mensajes, pero no los veo aquí en la pantalla. Si alguno de ustedes pudiera orientarme al respecto, se lo agradecería, con el propósito de que si hay preguntas o si hay dudas, un servidor pueda, hermanos, ayudar a resolver estas preguntas y estas dudas que pudiera haber en ustedes. Bien, pude prender el celular y, bueno, si saben cómo, hermanos, me ayudan para poder ayudar en las preguntas que haya. Entonces, hermanos, Marcos 16, versículos 16 y 17. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen. Hay un contraste, hermanos. Gramaticalmente hay un contraste. Por lo tanto, doctrinalmente, no se puede unir a los creyentes del versículo 16 con la promesa dada en el versículo 17. Hay un contraste grande, visible, evidente entre el que creyere y los que creen. Son dos tiempos totalmente distintos. Solamente los que en ese momento ya creían les iban a seguir estas señales. Cosa que, por cierto, según el contexto del mismo Marcos 16, se confirma. Versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios, y ellos, ¿quiénes son ellos? Versículo 14, finalmente se le apareció ¿a quiénes? A los 11 mismos. Entonces, versículo 20, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Un texto paralelo, hermanos, lo encontramos nosotros allá en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 4. Quiero que me acompañen. Fíjense, hermanos, el paralelismo de idea. Hebreos 2, del 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda traición y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Testificando Dios, dice aquí, juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, hermanos, las señales es a ellos. ¿Quiénes ellos? Versículo 3. Los que, habiendo oído, anunciaron de antemano, dice aquí, versículo 3, los que confirmaron el mensaje que escucharon de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver claramente que esa promesa es para ellos. Miren, hermanos, si no leemos, sino que leemos en Lucas, la promesa todavía es más evidente que se refiere a los 11. Vamos a Lucas 24, versículos 46 en adelante. Y quiero que te su mano. Quiero que lea los pasajes. Y una vez más, pregunta que usted tenga, no se quede con la pregunta. Por favor, externela. Hágamela llegar. Si puede, escríbala a mi correo personal. Francisco Javier Ramírez Vargas. O bien, Iglesia de Cristo, Montelongo-Dolores Hidalgo. Cualquiera de los dos, hermanos. Bien, Lucas 24, versículos 36 al 49. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros, fíjese bien, los 11, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto.
Permítanme un segundo, hermanos. Hace un momento aquí miré que salió mi hija y como mi esposa no está y salió afuera, no quiero que vaya a abrir el portón y se vaya a salir a la calle. Solamente unos segundos, hermanos. ¿Estás bien, hija? Ok. Ahorita viene mamá, ¿sí? Perdón, hermanos y amigos, pero es mejor prevenir que lamentar. Bien, Lucas 24, 48 y 49. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Bueno, hermanos, aquí ya no hay esa confusión de que tal vez pudiera referirse a todos los creyentes, sino que la promesa es específica a vosotros, a ustedes. ¿Con quién está hablando Jesús? Marcos 16, 14. Se apareció a los 11 mismos. A ellos les da la gran comisión y a ellos exclusivamente les dice la promesa del Padre sobre vosotros. Cuando vamos al libro de Hechos, hermanos, en el capítulo 1, volvemos a ver esta promesa. Lucas, así como termina 24, 47 al 49, así vuelve a retomar el relato donde se quedó, ahí inicia otra vez. Hechos 1, versículos del 1 al 5 primeramente, dice así: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Cuáles fueron esos mandamientos? ¿Los recuerdan? Marcos 16, 15, 16 que ya leímos. Lucas 24, 46 al 47. El de predicar el Evangelio. El de predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Y el de quedarse en Jerusalén esperando la promesa del Padre. Ahora fíjese lo que dice. A quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Una vez más, versículo 4. Y estando juntos, ¿quiénes? Los 11. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, esta promesa, hermanos, de estos dones y estas señales seguirán a los que creen, no se refiere a los cristianos, no se refiere a la iglesia en general, sino se refería a los 11. Tenemos una pregunta aquí. Lourdes Arsena. Dios bendiga. Es muy buen mensaje, ya que hay personas que creen que solo con creer y bautizarse serán salvos. Eso está muy bien, pero hay una interrogante. ¿Y si después de haber creído se confunden y creen que son salvos? ¿Y si descuidan el hacer su voluntad? Bien. Bueno, contestaré esa pregunta, pero en otra oportunidad, porque ahorita estamos hablando de lo que son la promesa dada por Jesús a los apóstoles en relación a los 12 y también con respecto a que los dones cesaron. Ese es el tema que tenemos el día de hoy. Pero, hermano Lourdes, Arsena, que Dios la bendiga también y gracias por preguntar. Esa pregunta queda ya registrada y en primera oportunidad la responderemos. Mientras tanto, se me viene a la mente Apocalipsis 2:10, donde dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Mateo 24:13, el que persevera al fin, ese será salvo. Primero los Corintios 15, versículos 1 y 2, donde dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si tenéis la palabra que os he predicado, salvos, si no creísteis en vano. Solamente dos textos más menciono: Gálatas 1, 6 al 10 y Filipenses 2, 12. Gálatas 1, 6 al 10, con respecto a que otro evangelio
es anatema y nos hace anatemas, por supuesto. Y Filipenses 2:12, hay que estar ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. Pero hasta ahí, hermana, debido a que la pregunta es diferente al tema que estamos tratando. Aún así no quise darlo por alto, porque ustedes, hermanos y amigos que nos escuchan, nos importan. Queremos que ustedes sepan que servir a ustedes. Queremos que haya este contacto cercano entre ustedes y nosotros. Pueden preguntar, pueden comentar. Si en algo no están de acuerdo, de manera respetuosa y amable, también pueden exponerlo con toda confianza. Seguiremos estudiando y seguiremos aprendiendo mutuamente. Bien, hermanos, la promesa pues en Hechos 1 al 5 del capítulo 1 no deja lugar a dudas. Fue hecha a los 11. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sobre quiénes? Sobre vosotros. En el capítulo 1, versículo 26, viene a elegirse el sucesor de Judas, que es Matías, quien fue con los 11 apóstoles. Capítulo 2, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, el versículo 7 se echa de ver que son los 12. La pregunta, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Entonces, hermanos, los que hablaban en lenguas eran galileos. El versículo 13 menciona que algunos se burlaban diciendo, esto es lo que están solos, están llenos de mosto, están llenos de alegres por el vino y por eso hablan así. Versículo 14, entonces Pedro poniéndose en pie, fíjese bien, con los 11. ¿A quién es esa multitud de que estaban ellos y por eso hablaban así? A Pedro y a los 11. Por eso Pedro se pone en pie con los 11. Y alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos, ¿con quién se puso de pie? Con los 11. Estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Sonrío que uno de los hermanos quienes nos escuchan me dijo, hermano, sonríe de vez en cuando. Estás muy serio, muy tenso. Bueno, hermanos, procuraré hacerlo. Creo que en esto sí podemos agradar a nuestros radioescuchas. Es un gozo exponer la palabra de Dios. Es un gozo que ustedes aparten su tiempo de las funciones del día a escucharnos. Dios los bendiga por ese esfuerzo que ustedes hacen. Bien, hermanos, fíjense. En el versículo 36, Pedro concluye su sermón con respecto a la predicación de Jesús, siendo que Jesús ha sido declarado Señor, es decir, deidad, y Cristo, es decir, el ungido, el escogido de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El versículo 37, al oírlo, los que están allí, se compungieron de corazón, es decir, sintieron como una puñalada en el pecho, sintieron como una daga helada en el corazón, es decir, creyeron en el Evangelio predicado por Pedro, el primer Pentecostés después de la resurrección de Jesús. Creyeron en el mensaje de salvación. Y tanto es que creyeron que preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Es decir, ellos entendieron que Dios ya había enviado a su Hijo. Ellos entendieron que Jesús ya había muerto por ellos en la cruz. Ellos entendieron que el Espíritu Santo estaba dando testimonio juntamente con ellos. Ahora, a la parte humana, a la parte del que recibe el amor de Dios, del que recibe el mensaje de amor para salvación, ¿qué nos corresponde hacer? Bueno, si ustedes ya han oído el mensaje, si ustedes ya han creído, bueno, si ustedes han confesado ya a Jesús como Señor, necesitan arrepentirse y necesitan bautizarse con el propósito de que sus pecados sean perdonados, con el propósito de que usted sea salvo o sea salva. Y de manera adicional recibirá la morada del Espíritu Santo
en su cuerpo que se convierte en templo del Espíritu Santo de Dios. Ahora, el versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra, es decir, los que respondieron, fueron bautizados ese mismo día, no 3 meses después, no después de una capacitación, ese mismo día. Al escuchar el mensaje del Evangelio, al creerlo y al saber lo que necesitan hacer para ser salvos, lo más difícil, el arrepentimiento. Lo más fácil, el bautismo. Fueron bautizados como 3,000 personas. Si la hipótesis de Marcos 16:17 de algunos, de que y estas señales seguirán a los que creen, es universal, es decir, para todo creyente, entonces estos como 3,000 pudieran bien hacer estos milagros y estas señales. Sin embargo, nosotros leemos el texto sagrado. A pesar de que estos no solamente creían, sino que el versículo 42 perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y no de congregarse cada domingo como quien va a misa, no un día o dos por semana, sino que según el versículo 46, perseveraban un mes cada día en el templo, y no solamente en el templo, sino también partiendo el pan en las casas, y se invitaban unos a otros y sacrificaban su comida para comer juntos con alegría y sencillez de corazón. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, estos hombres creían. Estos como 3,000 perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero no hacían milagros. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Por quiénes eran hechas las maravillas y las señales? Por los apóstoles. ¿Por qué? Porque como ya lo leímos en Marcos 16:17, la promesa fue para ellos. Al igual que en Lucas 24, 48 y 49. Al igual que en Hechos 1, del 1 al 5. La promesa fue para vosotros, para los 11. Matías fue contado con ellos. Se le permitió gozar también de esta bendición. Ahora, en el capítulo 3, versos del 1 al 9, encontramos que Pedro y Juan sanan a un hombre paralítico. Las palabras muy reconocidas de Pedro en el versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué es lo que ocurre después en el capítulo 4? Dice la palabra de Dios en el versículo 3, y les echaron mano. Y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Versículo 19, versículo 18. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de cárcel por causa del pueblo. Porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y aquel hombre en que se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Quiénes lo hicieron? Pedro y Juan. ¿Qué eran ellos? Sí, creyentes, pero eran apóstoles, a quienes se les hizo la promesa. Habrá que leer los versículos 23 al 26 de aquí de Hechos 4, donde nos quedamos. Porque ellos toman este pasaje para decir, o para unirlo a Marcos 16, 17, y según ellos demostrar que en efecto, según ellos, los milagros son para todo creyente, para cualquier miembro de la iglesia. Si usted no ha escuchado los argumentos, sería bueno que lo escuche ahora. Hechos 4, 23 al 26. Y puestos en libertad, vinieron los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David lo dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes? ¿Los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Mucho ojo en el versículo 29. Y ahora, Señor,
Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. 30. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ahí termina la oración. Muchos razonan y dicen así, bueno, si solamente los apóstoles podían hacer milagros, ¿por qué la iglesia estaba pidiéndole a Dios que ellos pudieran hacer sanidades y señales y milagros? Oh, eso no es lo que estaba pidiendo la iglesia. Fíjese bien el texto, capítulo 3, versículo 6. ¿Qué hicieron Pedro y Juan? Sanaron al hombre. ¿Cuántos años tenía? Lo acabamos de leer en el versículo 19. Versículo 20 y 21. Tenía más de 40 años este hombre paralítico. ¿Qué habían hecho los ancianos, los gobernantes del pueblo? Versículo 3. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel. Versículo 18. Los llamaron para intimidarlos. Propósito que en ninguna manera ni hablar, ni enseñaran en el nombre. Esto incluía los milagros de sanidad. Como no pudieron azarlos, como no pudieron castigarlos, dice aquí, les amenazaron para que no volvieran a predicar en el nombre de Jesús y no volvieran a hacer señales. ¿Qué es lo que la iglesia, hermanos, se entera? Versículo 23, de lo sucedido, de lo que aquellos hombres les habían hecho y de lo que aquellos hombres les habían dicho. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Orar para que, número 1, versículo 29, el Señor mire las amenazas del gobierno y de los ancianos del pueblo y conceda a sus siervos. ¿A quiénes? A los que se les acaba de amenazar. ¿A quiénes son? A Pedro y a Juan, apóstoles. Que les conceda a sus siervos que con todo denuedo, es decir, con toda valentía, con todo valor, sin acobardarse porque el gobierno se opone. Muchos están espantados porque supuestamente el presidente electo de nuestro país en México va a cancelar la religión. Y la iglesia crece más en la persecución. Usted y yo tenemos que ser fieles hasta la muerte. Apocalipsis 10. Y de hecho el texto griego no dice sé fiel hasta la muerte, sino sé fiel hacia la muerte. Es decir, por tu fidelidad vas a morir, pero sé fiel en dirección hacia la muerte y yo te daré la corona de la vida. No más en lo que vas a padecer. Sí, el diablo va a echar, es seguro, es posible, es probable. Te estoy advirtiendo a algunos en la cárcel y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hacia la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, ¿qué es lo que están orando? Para que estos hombres amenazados no se acobardaran de predicar el evangelio, sino que con todo denuedo, dice aquí, hermanos, versículo 29, hablen tu palabra. Mientras, fíjese bien, versículo 30, mientras extiendes tu mano, no dice para que hagamos la iglesia. Oh, sí, los falsos maestros que leamos aquí, para que hagamos, pero no, para que se hagan. Fíjese bien, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Por qué estaba orando? Por ellos dos, por estos dos apóstoles. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. 33. Y con gran poder, fíjese bien, con gran poder, los apóstoles, otra vez, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces, mis amados hermanos, la iglesia no pidió para que todos en la iglesia pudieran hacer milagros y señales y prodigios. Estaba pidiendo para que los apóstoles, número 1, no se acobardaran y siguieran predicando con denuedo el mensaje de amor para salvación a la humanidad. Y número 2, para que concediera que se hicieran, no que la iglesia hiciera,
sino que Dios concediera que se hicieran. Y Dios contestó su oración, tanto que ese mismo día tembló físicamente. Y también, versículo 33, contestó sus oraciones. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. ¿Usted sabe cuál es el propósito de los milagros? Testificar de parte de Dios que el mensajero es mensajero de Dios. Y vamos a probarlo. Primer libro de Reyes, capítulo 17. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, encontramos a un hombre, un profeta de Dios llamado Elías. Primer libro de Reyes, capítulo 17, el versículo 24. Usted sabe, por 3 años y 6 meses, gracias a la oración de Elías, no llueve. Más adelante va a orar y por su oración va a llover. Pero en este lapso de tiempo, él va a una viuda que no tenía sino un puño de harina y un poco de aceite en una tinaja. Y mientras no llovió, el aceite no disminuyó, la harina no escaseó. Eso es un milagro. Después de mucho tiempo, el hijo de esta mujer, que es viuda, muere. ¿Qué hace Elías? Le pide a Dios que haga volver el alma de este niño a él. Dios contesta su oración, regresó el alma al cuerpo de este niño y le dice este hombre a esta mujer, aquí está tu hijo. Versículo 23. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, mira, tu hijo vive. Versículo 24. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco, fíjese, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Qué fue lo que hizo este milagro? Este milagro no demostró que Dios tiene poder. Dios tiene poder aunque no se haga ningún milagro. Dios no es más grande si se hacen o no milagros. Él es Dios y Él es igual de poderoso. Ahora, ¿qué fue lo que sí hizo este milagro? Bueno, confirmó que ese hombre, Elías, era varón de Dios y que la palabra de Dios era verdad en su boca. Cuando usted afirma que cierto pastor o cierta pastora obró ciertos milagros por la directa del Espíritu Santo de Dios, está diciendo que ese hombre o esa mujer son legítimos mensajeros de Dios y que lo que ellos enseñan doctrinalmente viene verdaderamente de Dios. Lo que no es. Se tienen que probar los espíritus y los espíritus no se prueban por los milagros que las personas supuestamente hacen, sino por la enseñanza que estas personas transmiten al hablar. Juan capítulo 3. En el libro de Juan, en el capítulo 3, la palabra de Dios dice así. De un hombre principal entre los judíos llamado Nicodemo que vino a Jesús de noche. ¿Qué dijo este hombre? Versículo 2. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Al Señor Jesús le seguían grandes multitudes. Los mismos fariseos lo reconocían y decían, el mundo se hace él. No era, hermanos, que le siguieran grandes cantidades de personas, lo que lo hacía mensajero de Dios. Dice este hombre, nosotros somos no por la cantidad de personas impresionante que te siguen, no porque todas las aldeas y ciudades vienen para huir, no por eso sabemos que tú eres mensajero de Dios. Sabemos, como en el caso de Elías, que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca, porque las señales que tú haces no las harías a no ser que Dios quiera confirmar lo que tú enseñas. Fíjese el peligro, hermanos, de decir, sí, fulano de tal obró cierto milagro por obra directa del Espíritu Santo de Dios.
Regresemos, hermanos, a Hechos 5. Por supuesto, no es el único propósito de los milagros del Señor. Antes de ir a Hechos 5, una vez más, Marcos 16, versículos del 17 al 20, para confirmar solamente, pues, que ese era el propósito por el cual Dios hizo esta promesa a sus apóstoles, de darles el poder milagroso. Marcos 16, 17 al 20, y señales. ¿Qué es una señal, hermanos? Tenemos la figura de un tope, hablando de señales de tránsito, a 100 metros. La señal no significa que es el tope. La señal significa que hay un tope. Estos milagros, en el Jesús echar fuera demonios, en el nombre de Jesús hablar nuevas lenguas, en el nombre de Jesús tomar serpientes como Pablo en Hechos y no sufrir daño, el beber veneno, el sanar enfermos poniendo sobre ellos las manos, también el resucitar muertos, los apóstoles y los eran señales, es decir, señalaban algo. ¿Qué es lo que señalaban? Que este verdaderamente era varón de Dios y que la de Dios es verdad en su boca. Versículo 19, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando, fíjese bien, confirmando la palabra con las señales que él hace. Capítulo 5 de Hechos, ahora sí. En el libro de Hechos, en el capítulo 5, por cierto, saludos a todos nuestros hermanos, nuestro hermano Rigoberto, nuestro hermano Joel López, Tomás Romero, Miguel Ángel Monluy Martínez, Apolinar Rodríguez, Sergio Piedrasanta. Dios los bendiga. Todos los que se dan el tiempo, hermanos, no solamente escucharme a mí. Somos varios hermanos a los que a lo largo del día estamos predicando el mensaje de amor para salvación en diferentes programas con diferentes nombres. Nuestro hermano Carlos Andrés Mejía, después de mí ahorita a las 5 de la tarde, por cierto ya casi son, nuestro hermano Roberto Copado, muchos de los hermanos que están escuchando en este momento también. Dios los diga por esa disposición de escucharnos en vivo, de compartir los enlaces, de compartir los links con otras personas. Dios los bendiga por ese esfuerzo que hacen. Por favor, sigan compartiendo en las redes sociales. Bien, Hechos 5, hermanos. Los milagros que los apóstoles hacían, hermanos, no solamente eran, ¿cómo expresarlo? Milagros positivos. También eran, por expresarlo de alguna manera, milagros negativos. En Hechos capítulo 5, versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todo. Versículo 10, versículo 9 y versículo 10. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Capítulo 3, hermanos, de Hechos, hablando de los milagros negativos. No que fueran milagros negativos, ¿verdad? Sino que, por expresarlo de alguna manera, no todos los milagros tienen el propósito de sanar o resucitar muertos. El propósito era demostrar que aquel mensajero era mensajero legítimo de Dios. Pero fíjense, hermanos, en el capítulo 13, dice la palabra de Dios desde el versículo 4 del libro de Hechos. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta,
judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este llamado a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, esto me recuerda a Hechos capítulo 3. Pedro con Juan, ¿qué dice? Fijando en él los ojos. Dice aquí, fijando en él los ojos, dijo, versículo 10, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora, he aquí la mano del Señor es contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien condujese de la mano. Nos damos cuenta, hermanos, los milagros de los apóstoles, milagros que no se ven hoy día. Me recuerdo, hermanos, de Elías, primer capítulo del segundo libro de Reyes. El rey envía a un hombre, capitán de 50, con su varón de Dios. El rey dice así, desciende. Si yo soy el profeta de Dios, fuego descienda del cielo que consuma ahora mismo. ¿Qué ocurrió, hermanos? Fuego descendió del cielo que los consumió a ellos. Y esto lo hizo hasta 3 veces. Más adelante, el capítulo 5, tal vez capítulo 6, no recuerdo exactamente, se burlaban de Eliseo. ¿Se acuerdan? ¡Sube, calvo! ¡Sube! ¿Qué hizo Eliseo? Le dijo a los osos que fueran y despedazaran a los jóvenes. Milagros que no vemos el día de hoy. No los vemos. ¿Qué sucede? ¿Por qué no son idénticos? Bueno, regresando a Hechos, hermanos, capítulo 6. Ya hemos demostrado que la promesa fue exclusiva para los apóstoles. Ya hemos enseñado que solamente los apóstoles, a pesar de que había muchos que iban creyendo, solamente los apóstoles tenían milagros. Por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 41, como 3,000 personas que creyeron fueron bautizadas, fueron salvas, añadidas por Dios a su iglesia, pero no hacían milagros. 43, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. En el capítulo 4, nosotros vemos en el versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Capítulo 5, el milagro de Ananías y Zafira. Los creyentes van aumentando más y más, pero ninguno de ellos hace señales, ninguno de ellos tiene milagros. Capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y, versículo 14, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y, fíjese bien, todos eran sanados. Pregunta: si el número de los discípulos, de los creyentes, iba aumentando más, y Marcos 16, 17 verdaderamente es para todos los que creen de cualquier época, ¿qué necesidad habría de traerlos a Jerusalén donde estaban los apóstoles? ¿No podían los que ya creían obrar estos milagros? Capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Capítulo 8,
Y versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. A ver, si ya demostramos que Marcos 16, 17, los que creen, está en contraste gramaticalmente y doctrinalmente con el que creyere, y ya demostramos que históricamente solamente los apóstoles podían hacer milagros, ¿cómo es que ahora encontramos a dos hombres que no son apóstoles? Esteban en el capítulo 6 y Felipe en el capítulo 8, que no siendo apóstoles sí tienen poder y sí hacen señales y sí hacen milagros. Si usted quiere conocer la respuesta, no se pierda el siguiente programa a la misma hora y por la misma estación de radio. Mensaje de amor para salvación. En este su programa y conoceréis la verdad. Martes y jueves a las 4 en punto de la tarde. Son las 5 en punto. Hermano Roberto, me parece que es tu turno. Dios te bendiga. Hermanos, hermana Leo de la Torre, mi prima allá en Vicente Guerrero Durango, hermana Aileen, hermana Paula Martínez, hermanos todos, Dios los bendiga. Gracias por sintonizar. Hoy vimos, hermanos, que la promesa fue exclusiva para los apóstoles. Si Dios lo permite, la próxima semana, día martes, veremos cómo es que algunos hermanos cristianos llegaron a obtener parcialmente, es decir, temporalmente, estos dones milagrosos y cómo es que finalmente estos dones llegan a su fin. Que Dios bendiga a todo su pueblo. Pedimos sus oraciones por mi familia y por mí, que habremos de salir para Alceseca en Tecamachalco, Puebla, para predicar la palabra de Dios. Que Dios nos lleve con bien y que Dios nos traiga con bien. Y por la iglesia local, hermanos, que no se desanimen porque un servidor estará fuera el día domingo. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Próximo martes a las 4 de la tarde, la continuación de esta lección. Dios los bendiga.